usted me preguntó por qué siempre, o en muchos casos, aparecía Navarro y justo aparecía yo. La collera Quevedo Navarro claro, atacando, porque como se llama la empresa. Pero abogado, digamos las cosas como son, o sea, no es lo mismo ser abogado contra una empresa que contar con el apoyo de un diputado que además es presidente de la Cámara de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Claro, eso, porque esa persona sí puede ejercer y hacer bastante presión, que fue lo que yo sufrí. Sí, yo creo que usted la sufrió y comparto que fue, muchas veces la acusaron, por ejemplo, de un tema que yo creo que no correspondía. Por ejemplo, le decían que porque usted era miembro del gobierno regional no podía desarrollar su actividad empresarial, lo que es una estupidez. O sea, eso no tiene, no lo comparto para nada. Eso no lo comparto para nada. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de su industria, Alejandro Navia se ha ido a meter allá al lío que había en Chillán, lo único que me sirvió a mí, que yo llevaba mi actividad jurídica como abogado, me entorpeció, porque en el fondo un tema que era eminentemente técnico y jurídico se transformó en un tema político. Yo no comparto en ese caso, porque no era un tema de connotación pública, era un problema entre dos empresas, no era un tema. No es como cuando uno está defendiendo Ralco, que se están defendiendo grandes principios como los mapuches o el tema de la celulosa. Este era un tema netamente de dos empresarios que estaban ahí. Pero usted era abogado de una empresa. Sí, pero yo no usé, digamos, el argumento. Es más, para que usted sepa, yo seguí con mi juicio. Y al final, aunque usted no lo sabe, yo gané. Después de 2 o 3 años, en fallo confirmado por la Corte, se demostró que, porque había un problema ahí, que a mi cliente le quitaron el permiso, entre otras cosas, pero principalmente porque no tenía cambio de subsuelo. Yo alegué jurídicamente que no era necesario el cambio de subsuelo, y después de que se cerró, después de muchos años, el relleno sanitario de mi cliente, hubo un fallo que al final quedó ratificado y ejecutoriado, digamos, de las Cortes, donde se señaló que no era necesario el cambio de subsuelo. Oye, Alex, pero voy a hacer una cosa, deja un alcance que tiene que ver, salgamos del tema. No, si no es para salirme, es que es para afirmar un punto que plantea. Discúlpame, ¿sabes lo que pasa? De que en un programa pasado, efectivamente, a mí me alegra mucho que se despeje públicamente estas inquietudes que tiene Marcelo, si lo que yo quiero plantear es siguiendo tu línea, si no vayas a salir del tema. Si, tenía que ver, Alex, con lo que yo te preguntaba al principio del peaje, o esta imagen que a veces se instala. Yo la pregunta igual que me hago es, cuando lo ambiental, jurídico, no se convierte hoy día en un poder político en realidad. Porque esa es la pregunta que yo me hago y que se hace mucha gente, es decir, ¿hasta dónde esa acción jurídica o el ejercicio libre de la profesión, a veces cuando se vincula con parlamentarios, no se convierte en poder político? Yo creo que eso también subyace en lo que te está planteando Claudio, por eso no... Es que yo creo que no voy a hablar del tema Chillán en ese caso, porque el tema Chillán es una cosa muy amplio. Yo lo estoy hablando porque en realidad tengo los antecedentes que quiero en el fondo respaldar, con antecedentes lo que yo dije. Sí, pero lo que quiero, digamos, si quieres pues tocamos eso, pero la pregunta yo creo que en el tema ambiental de los grandes conflictos son conflictos técnicos, económicos y políticos. O sea, todas las cosas se juntan y las componentes están todas. O sea, uno no puede obviar una de la otra, se complementan, aunque uno no quiera. Pero eso que dice Eric es cierto, a mí me da... Porque yo cuando me hablaban del abogado ambientalista Alex Quevedo, entonces yo decía, no, señor Quevedo no es ambientalista, porque es abogado, y me alegro que lo haya confirmado que usted no es ambientalista, de una empresa que acá claramente está contaminando. Pero lo que a mí me indignaba es el nexo con Navarro, porque competir, para mí, ciudadano común y corriente, contra el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que actuaba en concordancia plenamente con el abogado de la empresa con la cual yo estaba con conflicto, e incluso yo se lo dije al abogado, al senador Navarro, que aquí hay algo, Alex, perdóneme, pero yo creo que usted tenga un auto, que estaba a nombre del senador Navarro, diputado en ese caso, para mí había más que un vínculo de coincidencia. A mí me hicieron llegar gente del Partido Socialista, que por supuesto no lo voy a nombrar, un email que mandó el senador Navarro una vez que estaba en Alemania, y que en el punto 5 le dice a su secretaria, si llegara a estar lista la presentación de los vertederos, entre paréntesis acusación constitucional, quiero leerla antes o en su defecto envíasela a Alex Quevedo.
por email y requiérele opinión. Entonces, aquí estamos hablando además de un trabajo que es de la Cámara de Diputados, Sí, pero- de la Comisión de Medio Ambiente, y que antes de darlo a conocer, Qué bueno que el empieza, pero qué bueno el que- diputado Navarro Sí. se lo manda a Alex Quevedo. Entonces, Sí. y por otro lado, abogado, yo aquí tengo copias de las presiones que hizo el señor Navarro para atacar en el fondo el proyecto que estaba defendiendo yo. Cámara de Diputados, todo esto de la Cámara de Sí, Diputados, sí, ¿eh? sí. Guerra a la basura tiene un riesgo sanitario 5 comunas de Ñuble. Mira las declaraciones de Navarro en contra del relleno nuestro. Acá, conferencias de prensa que hacía el diputado Navarro con el diputado Letelier, con la gente de la empresa que usted defendía. Acá hay cartas que le mandaba el diputado Navarro a los alcaldes de la provincia de Ñuble, presionando para perjudicar la empresa nuestra. Acá hay de la Cámara de Diputados también, una querella, o sea, una presentación que le hace el diputado Navarro al director del Servicio Salud Ñuble, pidiéndole que caduque la autorización nuestra y que nos cierre el relleno sanitario. Acá hay comisiones que el diputado Navarro, siendo presidente de la Comisión de Medio Ambiente, hacía sesiones especiales en Santiago donde citaba como presidente de la comisión al alcalde de Chillán, al Servicio de Salud, a la CONAMA, a la empresa. O sea, si esto no es presión, Pero yo lo que quiero preguntarle... Una sola cosita cortita, sí, está bien. ¿Qué explicación Pero, ¿cómo se llama la empresa? Claro. ¿Ah? No, lo que pasa es que MA. sí, lo que pasa es que yo quiero señalarle, por ejemplo, en todas esas sesiones y todo lo que dice usted, yo jamás fui, porque yo no comparto, no estoy, déjeme terminar. ¿No porque usted necesitaba ir? Me preguntó, digamos, yo no lo comparto y incluso es más, si usted se da cuenta de cuál fue el resultado de lo que ocurrió con mi cliente, mi cliente perdió en un organismo técnico político, en la CONAMA, perdió, porque políticamente no recibió nada, supone esas intervenciones. Y jurídicamente yo defendí a mi cliente y gané, pero mi cliente al final perdió. Perdió porque nosotros ganamos Políticamente en la parte jurídica ganaron. Y en la parte política. Porque se transformó esto que tendría que haber sido jurídico en un tema de discusión política. Ustedes se trataron re mal, no con Alejandro, creo que con Felipe Letelier, y surgió todo un problema y se enredó todo. Y yo, si hubiera seguido mi tema político, aquí hubo varios errores de mi cliente, de la empresa. Otros que en algunos momentos contrataron a unos colegas que incluso llevaron unas acciones que yo tampoco compartía contra ustedes en el orden penal, después unas cuestiones mineras que tampoco compartía porque no era el tema, y en el... ¿Que te tienen bronca? Sí, porque es que era todo un lío que había. Es que no es fácil pelear contra el presidente de la Cámara Pero de la Comisión de lo que Ambiente. está diciendo entonces, y también en ese orden yo me preocupé de defender a mi cliente de las acusaciones que se le hacían, y debo reconocer ahí tampoco que mi cliente fue muy pulcro en el manejo de su relleno sanitario. Tarde se convenció, Pero sí que no daba para que lo cerrara. Y no dio para que lo... ¿Y por qué? Porque cometió otro error. Porque cuando se defendió ante la CONAMA, no lo hizo a través de mi asesoría, trajo otro abogado de Santiago que dijeron que ellos habían construido la ley del medio ambiente y que era lo máximo. Entonces se generaron todo un tipo de velocidades. Ahora, segundo, y qué bueno que tocó ese mail de la Cámara de Diputados, porque a mí, en realidad en un programa de televisión me acusaron de una cabeza de pescado, perdónenme la expresión a los televidentes, de que yo había hecho una acusación constitucional contra el intendente Santiago por el tema de los rellenos sanitarios. Barrueto. No, contra el intendente Trivelli. Porque en esa época estaba todo el lío que todos los residuos de Santiago se llevaban al relleno sanitario que estaba en el norte, en Tiltil, y estaban haciendo otro relleno sanitario en Maipú y otro que se estaba haciendo en Santa Marta hacia el sur, de los cuales eran clientes míos en la parte jurídica nuevamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Santa Marta es ENASA. No, ya no. Pero era ENASA. No, sigue siendo, o sea, no tiene el control, es solamente propietario o accionario. Pero cuando salió el tema de que estaban clonando las patentes, sí, pero no, pero eso no tiene que ver con el tema era lo mismo. Claro, no tiene que ver. Entonces, no, lo que quiero explicar es que en esa época, lo que ocurrió fue lo siguiente, y fue bien especial, digamos, Alejandro Navarro con otros diputados acusaron al intendente de haber favorecido a la empresa de NASA y a la empresa del relleno de vertedero Maipú, que no me acuerdo, que son unos franceses, cuyo nombre. Y
y él a todos los amigos conocidos le envió, parece, este mail, donde en ese mail, si se lee, y esa acusación, acusan a mi cliente, al señor Chivilo de haber favorecido a mi cliente, o sea, Alejandro Navarro acusó, y de hecho él lo acusó porque yo no me iba a meter en el tema.